Hubo un momento en los años 70 en el que el lujo americano empezó a confundirse con otra cosa. No con pantallas, no con tecnología, no con prestigio de catálogo, con velocidad. Pero no una velocidad ruidosa, juvenil o evidente como la de los muscle cars. Velocidad silenciosa. Y aquí aparece la pregunta incómoda. ¿Y si algunos de los coches más rápidos de los años 70 no fueran los deportivos, sino los de lujo? Porque en esa década, mientras la potencia oficial bajaba y las reglas cambiaban, las marcas de lujo encontraron otra fórmula. Motores enormes, peso brutal y una forma de acelerar que no se sentía dramática. Se sentía inevitable. En este video vamos a recorrer los coches de lujo americanos más rápidos de los años 70. Y te aviso desde ahora, lo que viene no es solo lujo, es poder escondido. Comencemos. 1970 Cadillac Eldorado. Y aquí es donde esta lista tenía que empezar. Porque si hablamos de coches de lujo rápidos en los años 70, pocos ejemplos lo representan mejor que el Cadillac Eldorado de 1970. A simple vista parecía exactamente lo que uno esperaba de Cadillac en esa época. Un gran coupé elegante, enorme y construido para viajar con absoluta comodidad. La carrocería era larga, baja y extremadamente ancha, con líneas limpias y una presencia que dominaba la carretera sin necesidad de parecer agresivo. No intentaba parecer un deportivo, intentaba parecer importante. Pero el detalle que realmente lo coloca en esta lista estaba bajo el capó. El Eldorado montaba el gigantesco V8 de 500 pulgadas cúbicas, el motor más grande jamás instalado por Cadillac en un coche de producción. En 1970 entregaba alrededor de 400 caballos de fuerza brutos y una cantidad de torque absolutamente masiva. Y eso cambiaba completamente la experiencia. A pesar de su tamaño y peso, este enorme coupé de lujo podía acelerar con una autoridad sorprendente. No era una aceleración nerviosa como la de un muscle ligero. Era una fuerza constante, suave y silenciosa. La clase de potencia que te empujaba hacia adelante sin drama, como si el coche apenas estuviera haciendo esfuerzo. Exactamente el tipo de velocidad que Cadillac entendía como lujo. En términos de producción, Cadillac fabricó algo más de 23.000 unidades del Eldorado en 1970, lo que significa que no fue un modelo extremadamente raro en su momento. Sin embargo, los ejemplares bien conservados se han vuelto cada vez más apreciados por coleccionistas que buscan el lujo americano en su forma más exagerada. Hoy, un Cadillac Eldorado 1970 en buen estado suele moverse entre $30,000 y $60,000, con unidades especialmente originales superando ese rango. Y lo más interesante es que el Eldorado apenas marca el tono de esta lista, porque el coche que viene ahora demuestra que el lujo americano también podía esconder un lado mucho más agresivo. 1971 Buick Riviera. Y ahora el tono cambia, pero no la idea principal. Porque si el Cadillac Eldorado demostraba que el lujo podía esconder una cantidad absurda de torque, el Riviera demuestra que ese mismo concepto también podía venir acompañado de algo más: carácter. Era un coche imposible de ignorar. Su famosa silueta boa tail, con esa caída trasera inspirada en los barcos de competición, lo convirtió en uno de los diseños más atrevidos de toda la década. Largo, bajo y con una presencia muy distinta a cualquier otro coupé de lujo americano, el Riviera no intentaba parecer discreto. Intentaba ser memorable. Pero lo que realmente lo coloca en esta lista aparece cuando se mira bajo el capó. La versión GES podía equiparse con el enorme V8455 Stage 1, uno de los motores más respetados de Buick durante la era Muscle. Oficialmente, la potencia se anunciaba en cifras más conservadoras que en años anteriores, pero el dato que realmente definía a este motor era el torque. Enorme. En carretera abierta empujaba con una fuerza sorprendente para un coche de lujo de este tamaño. No era un deportivo nervioso, pero cuando el acelerador se abría, este gran coupé se movía con mucha más rapidez de la que su elegancia sugería. Era lujo, con músculo real. En términos de producción, el Riviera de 1971 no fue extremadamente raro, con algo más de 33,000 unidades fabricadas, pero las versiones GES con el 455 Stage 1 son mucho menos comunes hoy, especialmente en estado original, y eso se refleja en el mercado actual.
Un Riviera Boat-Tail de 1971 bien conservado suele moverse entre $35,000 y $70,000, mientras que ejemplares especialmente bien documentados o con especificaciones deseadas pueden superar fácilmente ese rango. 1970, Chrysler 300 Hearst. Y ahora llegamos a uno de los coches más interesantes de toda esta lista. Porque si el Riviera combinaba lujo con músculo de forma elegante, el 300 Hearst fue algo mucho más específico. Un gran coupé de lujo construido casi como una edición especial para quienes querían poder real, sin abandonar el prestigio. Y lo primero que lo hacía diferente era su apariencia. No intentaba esconderse. La carrocería blanca con detalles dorados, las enormes ruedas y la postura imponente lo hacían verse distinto, incluso entre los grandes coupés de lujo de Detroit. Era elegante, pero también intimidante. Pero como siempre en esta lista, la verdadera historia estaba bajo el capó. Montaba el poderoso V8-440 TNT, un motor enorme y muy respetado dentro del universo Chrysler. Oficialmente entregaba alrededor de 375 caballos de fuerza brutos, más que suficiente para mover con autoridad este gran coupé de lujo. En carretera abierta, el empuje era exactamente lo que uno esperaba de un motor 440. Fuerte, constante y sorprendentemente rápido para un coche de este tamaño. Era el tipo de coche que podía devorar autopistas con total comodidad, mientras aceleraba mucho más fuerte de lo que su aspecto elegante sugería. Pero el dato que realmente lo hace especial es la producción. El Chrysler 300 Hearst de 1970 fue extremadamente limitado, con aproximadamente 501 unidades fabricadas. Para un gran coupé americano de lujo, esa cifra es sorprendentemente baja. Y eso ha convertido a este modelo en una pieza muy buscada entre coleccionistas. Hoy, un bien conservado suele moverse entre $60,000 y $120,000, con ejemplares excepcionales superando claramente ese rango. No fue el Chrysler más famoso de la década, pero fue uno de los más exclusivos y uno de los más poderosos dentro del mundo del lujo americano. Y ahora quiero saber tu opinión. Entre los tres que hemos visto hasta ahora, el gigantesco Cadillac Eldorado 500, el atrevido Buick Riviera GE S455 o el exclusivo Chrysler 300 Hearst, ¿cuál te parece el verdadero rey del lujo rápido de los años 70? Déjalo en los comentarios, porque lo que viene ahora demuestra que Detroit todavía tenía algunas sorpresas muy interesantes escondidas en sus coches de lujo. 1973, Pontiac Grandville 455. Y ahora la lista toma un giro interesante, porque si hasta ahora hemos visto grandes coupés de lujo con motores enormes, el siguiente coche demuestra que la velocidad en los años 70 también podía esconderse en algo todavía más inesperado, una enorme berlina de lujo. El Grandville era exactamente eso, un full-size americano en toda regla, largo, pesado, cómodo y pensado principalmente para viajes largos, autopistas infinitas y pasajeros que querían espacio y suavidad por encima de todo. Visualmente, el coche transmitía presencia más que agresividad. La carrocería era gigantesca, con líneas amplias, superficies limpias y una postura muy plantada sobre la carretera. No intentaba parecer deportivo en absoluto. Era un sedán de lujo clásico de Detroit, pero bajo esa apariencia tranquila se escondía algo muy distinto. El V8 de 455 pulgadas cúbicas. En 1973, este enorme motor entregaba alrededor de 250 caballos de fuerza netos, una cifra que puede parecer modesta comparada con los años anteriores, pero acompañada por una cantidad de torque enorme. Y ahí está la clave. En la práctica podía moverse con una autoridad sorprendente para un coche de casi 2 toneladas. La aceleración era suave, poderosa y constante, exactamente el tipo de empuje que hacía que estos grandes sedanes se sintieran mucho más rápidos de lo que su tamaño sugería. Era velocidad, envuelta en comodidad. En términos de producción, Pontiac fabricó decenas de miles de unidades del Grandville durante esos años, pero los ejemplares equipados con el 455 se han vuelto cada vez más interesantes para coleccionistas que buscan el lado más exagerado del lujo americano. Hoy, un Pontiac Grandville bien conservado suele encontrarse entre $20,000 y $40,000, aunque los ejemplares muy originales empiezan a llamar cada vez más la atención dentro del mundo de los clásicos de gran tamaño. 1970.
Oldsmobile Toronado 455. Y ahora la lista vuelve a cambiar de personalidad. Porque si el Grandville representaba el clásico sedán americano enorme y poderoso, el Toronado demuestra que el lujo rápido también podía venir acompañado de algo mucho más interesante: ingeniería poco común. Desde su aparición a finales de los años 60, el Toronado ya se había ganado una reputación particular dentro de Detroit. No era simplemente otro coupé de lujo grande. Era un coche que se atrevía a hacer las cosas de manera diferente. La razón principal: tracción delantera. En una época donde prácticamente todos los grandes coches americanos enviaban la potencia a las ruedas traseras, Oldsmobile decidió apostar por un sistema completamente distinto. Y no con un motor pequeño o experimental, sino con uno enorme: el V8 Rocket 455. En 1970, este motor entregaba alrededor de 375 caballos de fuerza brutos, junto con una enorme cantidad de torque. Para un gran coupé de lujo con tracción delantera, era una combinación técnicamente muy ambiciosa. Pero en carretera, el resultado era sorprendentemente efectivo. El Toronado podía acelerar con una autoridad que pocos esperaban de un coche tan grande y tan refinado. La entrega de potencia era suave, constante y muy estable, algo que encajaba perfectamente con el carácter de gran turismo que Oldsmobile buscaba para este modelo. Era lujo, pero con una ingeniería diferente a todo lo demás en la carretera. En términos de producción, Oldsmobile fabricó algo más de 25,000 unidades, lo que lo convierte en un clásico relativamente accesible dentro del mundo de los grandes coupés de lujo de Detroit. Hoy, un Toronado bien conservado suele moverse entre 25,000 y 50,000 dólares, con ejemplares especialmente bien mantenidos ganando cada vez más interés entre coleccionistas. No era el coche de lujo más convencional de los años 70, pero fue uno de los más interesantes. 1975. Lincoln Continental Mark IV. Y ahora entramos en un territorio donde el lujo americano alcanzaba uno de sus puntos más exagerados. Porque si hay un coche que representa perfectamente el concepto de personal luxury car de los años 70, es este. No era un coche diseñado para parecer rápido. Ni siquiera intentaba insinuarlo. El Mark IV era grande, pesado y absolutamente dominante en presencia. El capó parecía interminable, la carrocería era ancha y baja, y el diseño transmitía exactamente lo que Lincoln quería comunicar en esa época: estatus. Pero bajo esa apariencia tranquila se escondía algo mucho más serio: el V8 460 de Ford, uno de los motores más grandes que Detroit produjo durante la década. En 1975 entregaba alrededor de 220 caballos de fuerza netos, una cifra que puede parecer moderada sobre el papel, pero acompañada por una cantidad de torque enorme. Y en coches como este, el torque lo era todo. En carretera abierta, empujaba con una facilidad sorprendente para algo tan grande. En términos de producción, el Lincoln Continental Mark IV fue bastante exitoso para un coche de lujo, con más de 47,000 unidades fabricadas en 1975. Pero hoy los ejemplares bien conservados, especialmente con sus acabados originales, se han vuelto cada vez más apreciados dentro del mundo de los clásicos americanos. Actualmente, un en buen estado suele encontrarse entre 25,000 y 55,000 dólares, con versiones especialmente bien cuidadas superando ese rango. Y ahora quiero saber tu opinión. Entre los últimos tres coches que vimos, el enorme Pontiac Grandville 455, el ingenioso Oldsmobile Toronado 455 o el majestuoso Lincoln Continental Mark IV, ¿cuál representa mejor la idea de lujo rápido de los años 70? Déjalo en los comentarios. 1970, Buick Electra 225. Y ahora volvemos a uno de los nombres más respetados dentro del lujo americano clásico. Durante décadas, este modelo fue la definición perfecta de lo que Buick entendía por lujo. Coches enormes, silenciosos, extremadamente cómodos, pero siempre con motores capaces de mover todo ese tamaño con verdadera autoridad. Y el Electra de 1970 es uno de los mejores ejemplos. Visualmente era exactamente lo que uno esperaba de un gran sedán de lujo americano. La carrocería era larga, elegante y muy equilibrada, con una presencia que transmitía refinamiento más que agresividad.
Era el tipo de coche que parecía hecho para autopistas largas, viajes tranquilos y pasajeros que valoraban el silencio y la comodidad. Pero bajo el capó había algo muy distinto. El V8 455 de Buick, uno de los motores más respetados de la marca durante la era Muscle, entregaba alrededor de 370 caballos de fuerza brutos y una cantidad de torque impresionante. Y eso cambiaba completamente el carácter del coche. A pesar de su tamaño y peso, podía acelerar con una fuerza sorprendente para un sedán de lujo. No era explosivo ni nervioso, pero cuando el acelerador se abría, este enorme Buick avanzaba con una autoridad que muchos coches más pequeños simplemente no podían igualar. Era exactamente el tipo de velocidad que define a los coches de esta lista. Potencia escondida bajo elegancia. Actualmente, un Electra 225 de 1970 en buen estado suele moverse entre $20,000 y $45,000, con unidades especialmente originales comenzando a subir de valor en el mercado de clásicos. No era el Buick más famoso de la década, pero fue uno de los sedanes de lujo más poderosos que la marca produjo. 1972 Cadillac Coupe de Ville. Y ahora volvemos a Cadillac, pero con una interpretación ligeramente distinta del lujo rápido americano. Porque si el Eldorado abría esta lista con su enorme motor 500, el Coupe de Ville demuestra que Cadillac ya dominaba esta fórmula desde hacía años. Coches gigantescos, refinados, y con motores capaces de moverlos con una autoridad sorprendente. Visualmente, representaba exactamente lo que muchos imaginan cuando piensan en el lujo americano clásico. La carrocería era enorme, con líneas largas y elegantes, una postura muy baja y una presencia que parecía ocupar toda la carretera. No era un coche diseñado para parecer deportivo. Era un coche diseñado para dominar la autopista con absoluta calma. Pero bajo ese carácter tranquilo se escondía uno de los motores más serios que Cadillac produjo en esa época. El V8 de 472 pulgadas cúbicas. En 1972, este enorme motor entregaba alrededor de 220 caballos de fuerza netos, pero la cifra que realmente definía su carácter era el torque. En términos de producción, el Coupe de Ville fue uno de los modelos más exitosos de Cadillac durante la década, con más de 100,000 unidades fabricadas en 1972, lo que lo convierte en uno de los grandes clásicos accesibles del lujo americano. Hoy, un bien conservado suele encontrarse entre $25,000 y $50,000, con ejemplares especialmente originales, comenzando a atraer cada vez más atención entre coleccionistas. 1971. Imperial LeBaron. Y ahora entramos en un tipo de lujo todavía más exclusivo. Porque si Cadillac y Lincoln dominaban el segmento de los grandes coches americanos, Imperial siempre jugó en una categoría ligeramente distinta. No era simplemente otro modelo dentro de Chrysler. Era la división que representaba el lujo máximo de la marca. Visualmente, este coche tenía una presencia completamente distinta a la mayoría de los sedanes de lujo de Detroit. La carrocería era enorme, con líneas rectas muy elegantes, un frontal imponente y una postura que transmitía autoridad absoluta en la carretera. Era el tipo de coche que parecía diseñado para jefes de empresa, diplomáticos, o simplemente para alguien que quería el máximo nivel de prestigio americano. Pero como ocurre con todos los coches de esta lista, la verdadera historia aparece bajo el capó. El V8 440 de Chrysler, uno de los motores más respetados de Detroit durante la era Muscle, capaz de entregar alrededor de 350 caballos de fuerza brutos a comienzos de la década. En un coche de lujo de este tamaño, eso significaba una cosa muy clara: mucho empuje. Era potencia, combinada con silencio y refinamiento. En términos de producción, el Imperial LeBaron siempre fue un coche relativamente exclusivo. En 1971, Chrysler fabricó apenas poco más de 10,000 unidades, lo que lo convierte en un clásico mucho menos común que muchos Cadillac o Lincoln de la misma época. Hoy, un LeBaron bien conservado suele encontrarse entre $25,000 y $55,000, con ejemplares especialmente bien mantenidos, ganando cada vez más interés entre coleccionistas. No era el coche de lujo más conocido de los años 70, pero fue uno de los más exclusivos. Y también uno de los que mejor demuestran cómo el lujo americano podía esconder una cantidad muy seria de potencia bajo una carrocería elegante. 1970 Pontiac Bonneville. Y para cerrar esta lista,
Tenía que aparecer un coche que representa perfectamente la idea del lujo rápido americano de los años 70. Durante décadas, el Bonneville fue uno de los grandes nombres dentro de la gama del lujo de Pontiac. Era grande, elegante y extremadamente cómodo, pensado para viajes largos y autopistas abiertas más que para conducción agresiva. Pero en 1970, Pontiac todavía estaba muy conectada con la era Muscle, y eso se notaba. Visualmente, era exactamente lo que uno esperaba de un gran coupé americano de lujo. La carrocería era larga, baja y muy ancha, con líneas limpias y una presencia que transmitía refinamiento sin intentar parecer deportivo. Era un coche construido para viajar con estilo. Pero como ocurre con todos los modelos de esta lista, la verdadera historia estaba bajo el capó. El V8 455 de Pontiac. En 1970, este enorme motor entregaba alrededor de 360 caballos de fuerza brutos, acompañado por una enorme cantidad de torque. Y en un coche de este tamaño, eso se traducía en algo muy interesante: una aceleración sorprendentemente fuerte para un coupé de lujo. No era la explosividad de un muscle car pequeño. Era una fuerza constante y poderosa que hacía que este gran Pontiac ganara velocidad con mucha más facilidad de lo que su tamaño sugería. Era exactamente el tipo de rendimiento que define a los coches de esta lista. Lujo primero, pero velocidad real escondida debajo. Hoy, un Bonneville de 1970 bien cuidado suele encontrarse entre $25,000 y $50,000, con unidades especialmente originales comenzando a subir de valor. Y después de recorrer estos gigantes del lujo americano, ahora quiero saber tu opinión. De todos los que vimos hoy, ¿cuál representa mejor para ti el verdadero lujo rápido americano de los años 70? ¿El Eldorado? ¿El Riviera? ¿O quizás el boss del lujo como el Mark IV o el Imperial? Déjalo en los comentarios, porque tu elección siempre hace estas listas mucho más interesantes. Y si disfrutaste este viaje por los coches de lujo más rápidos de los años 70, no te pierdas el video que aparece en pantalla ahora mismo, porque allí exploramos los coches de lujo americanos más rápidos de los años 60. Una década donde el lujo y el rendimiento empezaron a mezclarse de una forma completamente distinta. Haz clic en el video que aparece en pantalla, continúa el viaje, y nos vemos en el próximo video.